Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con el estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estoy muy emocionado porque hoy comenzamos con Más allá del principio de placer. Capítulo uno. Dice el texto, las siguientes son palabras de Sigmund Freud. En la teoría psicoanalítica adoptamos sin reservas, sin dudas, el supuesto de que el decurso de los procesos anímicos es regulado automáticamente por el principio de placer. Vale decir, creemos que en todos los casos lo pone en marcha una tensión displacentera y después adopta tal orientación que su resultado final coincide con una disminución de aquella tensión displacentera. Esto es como una evitación de displacer o una producción de placer. Una pregunta, doctor Freud. Quiero mostrarles el texto. Vámonos deteniendo. Vamos viendo. ¿Qué quiere decir el doctor Freud? Estamos hablando de un principio fundamental en psicoanálisis. Ajá. Un principio que dice automáticamente los procesos anímicos serán como un río que se irán hacia el placer. ¿Pero qué es el placer? La disminución de una tensión es evitación de displacer o una producción de placer. Eh, Aquí me parece que hay gato encerrado, doctor Freud. Me parece. Vamos a continuar a ver si es que esto no es tan sencillo. Una disminución de una tensión, de un algo que no aterriza. Tensión, estar tenso. Dice el texto. Cuando consideramos con referencia a ese decurso los procesos anímicos por nosotros estudiados, introducimos en nuestro trabajo el punto de vista económico. ¿Ok? Vámonos despacio. Ajá. Estamos hablando procesos anímicos. Estos procesos anímicos siguen el principio de placer. Les digo, es como un agua en un río, el cauce del agua en un río. Nosotros vemos en ese decurso, en esa regulación automática, placer o bien evitación de displacer. Ajá. Al hablar de esto, este movimiento, dice el doctor Freud, introducimos el trabajo, en nuestro trabajo, el punto de vista económico. El movimiento, chicas, chicos, ¿por qué se hace un movimiento? Ajá. Les he mencionado una figura de un río, tratando de aproximarnos a este decurso. Ajá. Y sin embargo, aun cuando podremos hablar de un principio de placer única y exclusivamente se da ahí donde hay sujeto. Es decir, este principio de placer no puede concebirse como un fenómeno con una sola cara en toda la humanidad. En otras palabras, placer es un universo de posibilidades. Evitación de displacer es otro universo de posibilidades. Ajá. Esto, chicas, chicos, es donde les digo, hay gato encerrado, ahí hay gato encerrado. Pero, justo para señalar el gato encerrado, hablamos de un punto de vista económico, es decir, movimiento. ¿Movimiento de qué? De estos procesos anímicos, les aviso, procesos anímicos inconscientes. No podemos hablar de psicoanálisis, de teoría psicoanalítica o de la misma obra del doctor Freud
sin mencionar lo inconsciente, sin mencionar la sexualidad infantil. El texto no lo dice ahorita, pero vámonos despacio, ¿vale? A nuestro juicio, dice el texto, una exposición que además de los aspectos tópico y dinámico intente apreciar este otro aspecto, el económico, es la más completa que podríamos concebir por el momento y merece distinguirse con el nombre de exposición metapsicológica. Nuevamente, aquí el doctor Freud parece que habla con viejos conocidos y hasta cierto punto así es. Pero si ustedes llegan a este video de YouTube por primera vez a este canal, estoy haciendo estos comentarios a fin de aclarar el texto, a fin de decir esto que podría parecer con un significado específico, realmente tiene ese significado específico, pero que el doctor Freud lo plantea, lo formula, se lo presenta a un conjunto de médicos ya especializados, ya versados en toda la teoría psicoanalítica. Para este momento, el doctor Freud ya escribió La interpretación de los sueños, Psicopatología de la vida cotidiana, El chiste y su relación con lo inconsciente, Tótem y tabú, 3 ensayos de teoría sexual, creo que no lo había nombrado, etcétera, 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 etcétera. Para este momento el doctor Freud ya tenía discípulos y por eso, a pesar de que él mismo ya había escrito textos metapsicológicos en los cuales tanto el punto de vista económico como el dinámico y ¿cuál es el otro? El tópico, dinámico y económico, fueron expuestos desde la interpretación de los sueños, pero aclarados a detalle, más precisamente en los textos del volumen 14, textos llamados metapsicológicos. Ahora, nota pie de página número 1, nos dice el traductor, véase el texto Lo inconsciente. En ese texto es donde Freud expone de manera más cabal, más precisa, acerca de lo tópico, económico y dinámico, ¿vale? Se los dejaré en la descripción, no se preocupen. Específicamente, tal vez no esta página, pero sí el video que contiene la lectura de esa página. Ajá. Porque este texto, Lo inconsciente, tiene al menos 5 capítulos, capítulos cortos, pero que cada capítulo tiene temáticas específicas sobre lo inconsciente, ¿vale? Dice el texto de Freud. En todo esto no tiene para nosotros interés alguno indagar si nuestra tesis del principio del placer nos aproxima o nos afilia a un determinado sistema filosófico formulado en la historia, hedonismo. Repito, el doctor Freud, con otras palabras, no somos hedonistas en el psicoanálisis. No buscamos nuestro propio placer. Ajá. Porque podemos entender, bueno, placer. Hay que gozar, hay que ser felices, hay que ser libres. Ya, eso es todo. Eso es el psicoanálisis. No, 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 no. Les hablé del gato encerrado. Les hablé de que esto no es como lo pintan, porque hay un sujeto, porque hay algo inconsciente, porque hay infancia, chicas, chicos. Continuamos. Es que hemos llegado a tales supuestos especulativos a raíz de nuestro empeño por describir y justipreciar, es decir, juzgar justamente, los hechos de observación cotidiana en nuestro campo. Voy a dejar de compartir. Bueno, vamos a continuar así. Ni la prioridad ni la originalidad se cuentan entre los objetivos que se ha propuesto el trabajo psicoanalítico y las impresiones que sirven de sustento a la formulación de este principio, el principio de placer, son tan palmarias, tan obvias, que apenas podría desconocérselas. Por otra parte, estaríamos dispuestos a confesar la precedencia de una teoría filosófica o psicológica que supiera indicarnos los significados de las sensaciones de placer y displacer tan imperativas para nosotros. Por desdicha, sobre este punto no se nos ofrece nada utilizable.
es el ámbito más oscuro e inaccesible de la vida anímica. Y puesto que no podemos evitar el tocarlo, yo creo que la hipótesis más laxa que adoptemos será la mejor. La hipótesis más laxa, digamos, la idea preconcebida más superficial, más inocente. ¿Ah? Nos hemos resuelto a referir placer y displacer a la cantidad de excitación presente en la vida anímica y no ligada de ningún modo, nota 2, pero voy a continuar. Así el displacer corresponde a un incremento de esa cantidad y el placer a una reducción de ella, me lleva. A ver, nos hemos resuelto a referir placer y displacer a la cantidad de excitación presente en la vida anímica, cantidad de excitación interna. No ligada de ningún modo, es decir, sin objeto. Aquí, nota a pie de página número 2, me parece que esto es justo lo que nos advertía James Strachey en la nota introductoria. El examen más exhaustivo de los conceptos de cantidad y de excitación ligada, de los que están penetrados todos los escritos de Freud, es quizás el efectuado en el temprano proyecto de psicología. Ya tenemos el estudio de este texto también. Veas en especial el largo análisis del término ligado en la parte tercera del proyecto de psicología. Volumen 1, se los dejo en la descripción. Pero vamos a ver si es posible. Excitación presente en la vida anímica, no ligada. No lo recuerdo, la verdad. Tiene rato que estudiamos el proyecto de psicología. Pero dejémoslo así. Cantidad. Ajá. Displacer, incremento. Placer, reducción de esa cantidad. Ajá. Cantidad en la vida anímica, podemos decirlo. Cantidad en las emociones. Cantidad de excitación sobre las fantasías, sobre las ideas. Ajá. Vamos a continuar. No tenemos en mente una relación simple entre la intensidad de tales sensaciones y esas alteraciones a que las referimos. Menos aún, según lo enseñan todas las experiencias de la psicofisiología, una proporcionalidad directa. Vamos a releer esto. El doctor Freud a veces sí escribe bastante feo. No tenemos en mente una relación simple, lineal, directa entre la intensidad de las sensaciones y esas alteraciones a que las referimos, menos aún una proporcionalidad directa. El factor decisivo respecto de la sensación es, probablemente, la medida del incremento o reducción en un periodo de tiempo. Es posible que la experimentación pueda aportar algo en este punto, pero para nosotros los analistas no es aconsejable adentrarnos más en este problema hasta que observaciones bien precisas puedan servirnos de guía. Ahora bien, puedan servirnos de guía, nota a pie de página número 3. Permítanme. Dice el texto, perdón, la nota 3, vuelve a hacerse mención de esto, eh, y se lo desarrolla en el texto el problema económico del masoquismo. Este del problema económico del masoquismo no lo hemos leído hasta el momento. Ya llegaremos a él, pero vamos a continuar. Ahora bien, no puede resultarnos indiferente hallar que un investigador tan penetrante como Fechner, aquí les dejo el nombre, ha sustentado sobre el placer y el displacer una concepción coincidente en lo esencial con la que se nos impuso, con la, con la que nos impuso el trabajo psicoanalítico. El enunciado de Fechner está contenido en su opúsculo. Uh, Suplemento, ay, no sé qué quiere decir esto, qué bueno que lo estoy mostrando en pantalla. Y reza como sigue, palabras de Fechner. Ajá. Por cuanto las impulsiones conscientes siempre van unidas con un placer o un displacer,
Estos últimos pueden concebirse referidos en términos psicofísicos a proporciones de estabilidad o de inestabilidad, y sobre esto puede fundarse la hipótesis que desarrollaré con más detalle en otro lugar, según la cual todo movimiento psicofísico que rebase el umbral de la conciencia va afectando de placer en la medida en que se aproxime más allá de cierta frontera a la estabilidad plena, y afectado de displacer en la medida en que más allá de cierta frontera se desvíe de aquella estabilidad. Ajá. Existiendo entre ambas fronteras, que han de caracterizarse como umbrales cualitativos del placer y el displacer, un cierto margen de indiferencia estética. ¿What? Nota número 4. Esto realmente lo que dice Fechner. Hablamos de una cantidad. Ajá. Una cantidad que es sentida como placer o displacer. El texto de Freud dice es una cantidad de tensión. Podemos decir apretar algo. En la medida que soltamos, sentimos placer. En la medida que apretamos, sentimos displacer. Ahorita no quise decir dolor para tampoco ligar el displacer con dolor. Esto es muy importante, chicas, chicos. A partir de la interpretación de los sueños, no podemos señalar el dolor como fuente de displacer. Importantísimo. Vamos a continuar, ¿vale? Los hechos que nos movieron a creer que el principio... perdón, nota número 4 antes de continuar al respecto de esta cita de Fechner. Véase el proyecto de psicología. Aquí el adjetivo estética está usado en el antiguo sentido de, entre comillas, relativa a la sensación o a la percepción. Indiferencia estética. Ajá. Dice el doctor Freud, vamos a continuar. Los hechos que nos movieron a creer que el principio de placer rige la vida anímica encuentran su expresión también en la hipótesis de que el aparato anímico se afana por mantener lo más baja posible o al menos constante la cantidad de excitación presente en él. Repito, el aparato anímico, la psique, la mente, en un decurso natural, ¿dónde está? Aquí está. En un decurso natural de los procesos anímicos, que entendemos como principio de placer, busca mantener al mínimo la excitación. La cantidad de excitación presente en él. Ese es un cuadro, esa es una representación, una idea del principio de placer. Mantener la cantidad de excitación lo más baja posible. Una constancia. Que de hecho, si mal no recuerdo, un principio de constancia. Esto no lo estoy tomando de aquí, sino estoy recordando brevemente el proyecto de psicología, ¿vale? Vamos a continuar. Esto equivale a decir lo mismo, solo que de otra manera. Pues si el trabajo del aparato anímico se empeña en mantener baja la cantidad de excitación, todo cuanto sea apto para incrementarla se sentirá como disfuncional. Vale decir, displacentero. El principio de placer se deriva del principio de constancia. Ya lo dije, perdón, doctor. En realidad, el principio de constancia se discernió, se observó, a partir de los hechos que nos impusieron la hipótesis del principio de placer. Nota número 5. Otra nota extensa del traductor. Dice la nota, el principio de constancia se remonta a los comienzos mismos de los estudios psicológicos de Freud. Recordemos, Freud era neurólogo. También estudió fisiología, no psicología, sino fisiología, la estructura del sistema nervioso. Ajá. Publicó artículos científicos al respecto, pero, dice el traductor, el primer examen publicado sobre el principio de constancia de cierta longitud es el que hace Breuer en términos semifisiológicos en su contribución teórica a estudios sobre la histeria. Ya tenemos todo este texto, ¿vale?
Allí lo define como, estas son palabras de Breuer, la tendencia a mantener constante la excitación intracerebral. Y aquí está hablando Breuer, no Freud, en términos físicos, intracerebral, dentro del cerebro. En ese pasaje atribuye el principio a Freud, es decir, escribió eso Breuer, pero dice, la idea era de mi colega Sigmund Freud. Y en verdad el propio Freud solo había hecho antes breve referencia a él, al principio de constancia, en una o dos oportunidades, en escritos póstumos, es decir, después de la muerte de Freud. También lo examinó en detalle en el proyecto de psicología, texto ya mencionado, y que les incluiré completo y estas porciones en la descripción, titulándolo en el proyecto El principio de inercia neuronal. Vamos a continuar, ¿vale? Esta era la nota 5. Aquí me quedé. Por otra parte, en un análisis más profundizado, descubriremos que este afán por mantener la excitación lo más baja posible, por nosotros supuesto del aparato anímico, se subordina como caso especial bajo el principio de Fechner la tendencia a la estabilidad a la que él refirió las sensaciones de placer y displacer. Esto no lo entendí. Este afán del aparato anímico se subordina como caso especial bajo el principio de Fechner de la tendencia. Se subordina de la tendencia de estabilidad. Esto, no sé, lo encuentro extraño, lo encuentro difícil de comprender. Me parece que ahí Freud no dijo nada. Vamos a continuar. Pero entonces debemos decir que, en verdad, es incorrecto hablar de un imperio del principio de placer sobre el decurso de los procesos anímicos. A ver, explíquese, doctor. Si así fuera, la abrumadora mayoría de nuestros procesos anímicos tendría que ir acompañada de placer o llevar a él. Es que no ha dicho que, bueno, ok, el placer es soltar, pero ¿soltar qué? ¿Y cómo es posible que experimentemos eso? La ausencia de tensión como placer. Dice el texto, y la experiencia más universal refuta enérgicamente esa conclusión. Por tanto, la situación puede no ser sino esta. En el alma existe una fuerte tendencia al principio de placer, pero ciertas otras fuerzas o constelaciones la contrarían, de suerte que el resultado final no siempre puede corresponder a la tendencia al placer. Compárese la observación que hace Fechner a raíz de un problema parecido. Las palabras de Fechner. Ajá. Pero puesto que la tendencia a la meta no significa todavía su logro, y en general esta meta solo puede alcanzarse por aproximaciones, puntos suspensivos. Si ahora atendemos a la pregunta por las circunstancias capaces de impedir que el principio de placer prevalezca, volvemos a pisar un terreno seguro y conocido. Y para dar la respuesta podemos aducir en sobrado número nuestras experiencias analíticas. El primer caso de una tal inhibición del principio de placer nos es familiar. Tiene el carácter de una ley de esta palabrota alemana. Sabemos que el principio de placer es propio de un modo de trabajo primario del aparato anímico, primario, primitivo, desde el comienzo mismo inutilizable y aún peligroso en alto grado para la autopreservación del organismo en medio de las dificultades del mundo exterior. Es decir, una vida comandada por el principio de placer es imposible. Estoy citando a Freud, no me acuerdo en qué texto, creo que tal vez sea la interpretación de los sueños, no lo recuerdo ahorita. Dice el texto, bajo el influjo de las pulsiones de autoconservación del yo, es relevado por el principio de realidad. Es decir, yo quiero vivir, entonces, para mí, mi contacto con la realidad será mi principio de placer. O eso es una propuesta. Ya me acordé. Esto se ve en formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico.
Esta cita no era de la interpretación de los sueños. Repito, bajo el influjo, la influencia, el poder de las pulsiones, de las inclinaciones, de la fuerza de autoconservación del yo quiero vivir, he relevado el principio de placer por el principio de realidad. Nota 6, pero vamos a continuar. Que sin resignar el propósito de una ganancia final de placer, exige y consigue posponer la satisfacción, renunciar a diversas posibilidades de lograrla y tolerar provisionalmente el displacer en el largo rodeo hacia el placer. Nota número 6. Formulaciones sobre los dos principios del aquecer psíquico. Texto citado, casi de memoria por su servidor, casi. Ya lo tenemos, se los dejo en la descripción. Continuamos. Ahora bien, el principio de placer sigue siendo todavía por largo tiempo el modo de trabajo de las pulsiones sexuales, difíciles de educar, entre comillas. Y sucede una y otra vez que sea desde estas últimas, las pulsiones sexuales, inclinaciones, deseos, necesidades sexuales, sea en el interior del mismo yo, prevalece sobre el principio de realidad un detrimento del organismo en su conjunto. ¿Cómo decirlo? Antes de replantear esto, quiero hacerles notorio esta palabrita. Yo, yo. Esta palabrita es un empeño de Freud de esquematizar la mente humana. Podremos definir el yo como una identidad, con una cierta tolerancia hacia el principio de realidad y una cierta tolerancia también hacia el principio de placer. Aquí ya vemos una dinámica y una dinámica diferente a esta dinámica con la que empezamos. Procesos anímicos. Los principios de placer, los principios de realidad no son procesos anímicos. Si les había comparado el principio de placer con un río, hablamos de los procesos anímicos inconscientes, hablamos de las representaciones inconscientes, hablamos de todo un fluir que ocurre justamente en el cauce de un río. El principio de realidad, podríamos decir, es como ese cauce llega a un lugar para ordenarse de determinada manera. Y por supuesto, el hecho de que se organice, se forme, adquiera una forma determinada, no quiere decir que el curso inicial, el cauce inicial del río se modifique. Se modifica cómo es contenida, digamos, las representaciones. Ajá. Las representaciones, los procesos anímicos. Ahorita voy a dejar así esta ilustración del principio de placer y el principio de realidad. Les sugiero sin duda dedicar un tiempo al estudio de este texto, ¿vale? Formulaciones sobre los dos principios del aquecer psíquico. Hablando, por ejemplo, pulsiones sexuales, al contrario de pulsiones yoicas. Pulsiones de autoconservación. Esto se estudia a fondo en 3 ensayos de teoría sexual. Hablando de pulsiones sexuales, no estamos hablando de pulsiones coitales. Estamos hablando de formas específicas a través de las cuales el sujeto estableció una relación con la vida por intermedio de su propio cuerpo. Ya hablando de una función del yo o de una pulsión de autoconservación, es un yo que ya ha adquirido un gusto por la vida y decide sostenerse, digamos, en una identidad. Pero la formación del yo como un contenedor justamente de estas pulsiones es
Es algo que permanece todavía en un constante cambio. Esta cierta identidad, que tiene que ver sin duda con la formación del sueño, que tiene que ver con esta palabrita, el miramiento por figurabilidad. La figurabilidad es una palabra que me costó muchísimo trabajo escuchar, estudiar, comprender en la interpretación de los sueños. Yo, figurabilidad, es decir, existe un sujeto. Sin sujeto no podremos hablar ni de principio ni de realidad, ni de principio de placer. Uh-huh. Cuando hablamos de yo, por supuesto, no hablamos de mí, no hablamos de Freud, sino de cada sujeto que establece una relación con sus necesidades sexuales, con sus necesidades anímicas y sin duda con sus necesidades de autoconservación en un contexto particular. Aquí voy a hacer solo la mención. La diferencia de este principio de realidad con la realidad objetiva. Ajá. Hablamos de un principio de realidad en la medida que un sujeto es capaz de reconocerse en un contexto específico. Uh-huh. Y aún así, ahorita que lo pienso, hablando de un principio de realidad, también podríamos hablar de un principio de realidad universal. Al momento de aproximarnos a la pregunta, ¿qué es la vida? Vamos a continuar, ¿vale? Y con esto de qué es la vida, podemos entrar en filosofías, podemos entrar en religiones, pero no es necesario. Ajá. No es necesario definir esa respuesta, obtener esa respuesta de manera contundente. No es necesario decir la vida es, como sí podemos señalar, digámoslo, desde estos conceptos, desde estos constructos psicoanalíticos, la vida es un conjunto de principio de placer con principio de realidad. Si no es capaz un sujeto de relacionarse ni consigo mismo a través del placer y el dolor, satisfacción, insatisfacción, y con el principio de realidad, lo que lo sostiene a él o a ella en un universo específico, no podríamos hablar de una vida humana, o muy difícilmente podríamos hablar de la vida humana. Ahorita regresamos al texto, ¿vale? Es indudable que el relevo del principio del placer por el principio de realidad puede ser responsabilizado solo de una pequeña parte y no la más intensa de las experiencias de displacer. Es decir, tenemos que dejar de ser niños, tenemos que dejar de ser bebés para enfrentarnos al mundo, un mundo frío, un mundo que posiblemente nos mate. Pero para nosotros enfrentarnos a ese mundo frío y cruel, establecemos una relación con nosotros mismos, es cierto. Es decir, es posible atender al principio de placer a través de nuestro contacto con el mundo, pero dentro de este contacto con el mundo se introduce un otro, se introduce alguien a través del cual conocemos el mundo, siendo esa persona para nosotros el representante del mundo. Ahorita lo estoy planteando así. Vamos a seguir el texto, ¿vale? Hablamos de el principio de realidad, es la fuente, aunque no la más intensa, de las experiencias de displacer. Otra fuente del desprendimiento de displacer, no menos sujeta a ley, surge de los conflictos y escisiones o divisiones producidos en el aparato anímico mientras el yo recorre su desarrollo hacia organizaciones de superior complejidad, ¿cierto? Dejamos de ser bebés, chicas, chicos, queridas, queridos. Casi toda la energía, dice el texto, que llena
al aparato anímico, proviene de las mociones pulsionales congénitas, pero no se las admite a todas en una misma fase del desarrollo. En el curso de este desarrollo, acontece repetidamente que ciertas pulsiones o partes de pulsiones se muestran por sus metas o sus requerimientos inconciliables con las restantes que pueden conjugarse en la unidad abarcadora del yo. Fíjense, hablamos, por supuesto, de un yo compuesto de principio de placer y principio de realidad. Un yo que busca su vida dentro de estos dos principios. Hablamos de un yo como una forma de hablar de una identidad, de una cierta estabilidad. Nuevamente, hablamos de yo cuando hay sujeto. Y sin embargo, esto, a pesar de que podría parecer muy abarcador, muy complejo, tenemos que introducir lo inconsciente. Al momento, el doctor Freud ha sido cuidadoso al tratar de esquematizar las cosas desde afuera. Ajá. Pero, ¿qué hay en ese yo? Al momento no nos lo ha dicho aquí. Les sugiero, nuevamente, lean el texto Lo inconsciente. Lo inconsciente, repito, se me fue un gallito. Continuamos, ¿vale? Este no es un texto muy largo, creo que ya estamos casi por terminar. Dice el texto, son segregadas ciertas pulsiones o partes de pulsiones, son segregadas, apartadas entonces de esa unidad, el yo como una unidad, por el proceso de la represión. Se las retiene en estados inferiores del desarrollo psíquico y se les corta en un comienzo la posibilidad de alcanzar satisfacción. Ajá. Bueno, doctor Freud, es que aquí está usted describiendo en una cuestión metapsicológica lo que pasa con esos procesos anímicos, esas mociones, esos deseos. Pero usted bien sabe que eso que nosotros nos proponemos, la represión, imposibilitar a estas ciertas pulsiones, imposibilitarlas es imposible. ¿Por qué? Aunque no alcancen una satisfacción directa, ya vi para dónde va. Esta represión las fuerza a ir por otros caminos. Dice el texto, y si luego lo consiguen, retener esas pulsiones, retener esos deseos, se las retiene, se les corta la posibilidad de alcanzar satisfacción, se les guarda, digámoslo así, y luego consiguen, como tan fácilmente sucede en el caso de las pulsiones sexuales reprimidas, procurarse por ciertos rodeos una satisfacción directa o sustitutiva. Este éxito, que normalmente habría sido una posibilidad de placer, es sentido por el yo como displacer. Es decir, tenemos una identidad, tenemos una organización. Esa organización me dice, no me voy a hacer caca en los pantalones. ¿Por qué? Porque sería terrible para mí. Esa misma organización me dice, por ejemplo, no es bueno que yo esté aliviado porque murió mi padre después de una enfermedad muy larga. ¿Cómo puedo yo estar feliz por la muerte de un ser querido? Eso es aberrante. Yo hablando conmigo, el sujeto enfrentándose a sus producciones, donde no encuentra placer, sino más bien la unidad, el yo, la identidad, lo siente como displacer. Continuamos. A consecuencia del viejo conflicto que desembocó en la represión, el principio de placer experimenta otra ruptura justo en el momento en que ciertas pulsiones laboraban por ganar un placer nuevo en obediencia a ese principio. Los detalles del proceso por el cual la represión transforma una posibilidad de placer
en una fuente de displacer no son todavía bien inteligibles o no pueden exponerse con claridad. Pero seguramente todo displacer neurótico es de esa índole. Esta palabrita neurosis, neurótico, ahorita no diré mucho, solo la señalo. Un placer que no puede que no puede ser sentido como tal. Repito, la neurosis, problema de salud mental de la época de Sigmund Freud, era un placer que no puede ser sentido como tal. Sujetos luchando contra sus propias formas de placer. Nota número 7, dice el traductor. Lo esencial es, sin duda, que placer y displacer están ligados al yo como sensaciones conscientes. Ah, mira, esto no es verdad, esto es de Freud. El placer y displacer están ligados al yo como sensaciones conscientes. Dice el texto, el traductor, perdón. Esto se lucida, se analiza con más detalle en el texto Inhibición, síntoma y angustia. Nos faltan 2 volúmenes para llegar a él. Ya llegaremos. Finalizamos el capítulo 1 con el siguiente párrafo. Las 2 fuentes del displacer que hemos indicado están muy lejos de abarcar la mayoría de nuestras vivencias de displacer, pero de las restantes puede afirmarse, con visos de justificación, que su existencia no contradice al imperio del principio de placer. En su mayor parte, el displacer que sentimos es un displacer de percepción. Puede tratarse de la percepción del esfuerzo de pulsiones insatisfechas, o de una percepción exterior penosa en sí misma, o que excita expectativas displacenteras en el aparato anímico, por discernirla como peligro. La reacción frente a esas exigencias pulsionales y amenazas de peligro, reacción en que se exterioriza la genuina actividad del aparato anímico, puede ser conducida luego de manera correcta por el principio de placer o por el de realidad que lo modifica. No parece entonces necesario admitir una restricción considerable del principio de placer. Empero, justamente la indagación de la reacción anímica frente al peligro exterior puede brindar un nuevo material y nuevos planteos con relación al problema que nos ocupa. Chicas, chicos, terminamos el capítulo 1 de Más allá del principio de placer. Les soy sincero. En este texto el doctor Freud se puso muy fuerte con las abstracciones. Empezó a hablar como si literalmente él hubiera dicho en algún momento, hasta antes de 1920, les presento un texto donde hablo única y exclusivamente del yo, cosa que no hizo. Y hasta cierto punto, eso es algo valioso. Fui yo quien trajo lo inconsciente, fui yo quien estuvo hablando ahorita de sexualidad infantil, fui yo quien introdujo la infancia en la conformación de esa identidad, de ese yo. Ahorita no puedo decir que el abordaje del doctor Freud haya estado mal, no puedo decir que este planteamiento esté equivocado. Tiene un sesgo, tiene una identidad, justamente, hablando del yo, hablando de la perspectiva del doctor Sigmund Freud, una perspectiva que busca fundamentar su propia obra, su propia práctica, y que busca brindarle a sus colegas ideas cada vez más claras. Le sugeriría, por supuesto, dedicar un tiempo a la escucha, al estudio de pulsiones y destinos de pulsión, lo inconsciente. Eso es como lo más básico. Y este texto, otro que se menciona, formulaciones sobre los 2 principios del acaecer psíquico. Por el momento vamos a acabar, chicas, chicos. Los veo para el segundo capítulo de Más allá del principio de placer. Seguramente este video que acabo de grabar yo mismo lo voy a ver al menos 2 veces más, con el objeto de identificar las ideas centrales del planteamiento y ver cómo se está estructurando el texto mismo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Cuídense mucho. Nos vemos para el capítulo 2 de Más allá del principio de placer. Bye.